Buenos días a los hermanos que no he saludado. Están calladitos. Bien, le invito a que me acompañen, por favor, al libro de Romanos. Ahí estamos trabajando en el capítulo 1. Aquí hemos tenido puro empate de versículos estas últimas semanas. A ver si logramos desempatar el día de hoy. Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Le invito, por favor, que podamos repetirlos todos juntos. 1, 2, 3. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos, repitámoslas una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra... Una vez más. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo e injusticia de los hombres. Ya. Le pido por favor, hermano, que puedan sacarlo del telón. ¿Y qué hermano o hermana está preparado para dar este versículo? ¿Quién se lo aprendió? Hermano Joel, póngase de pie, por favor. Ya. Romanos 1:18. ¿Cierto? Sí, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Amén. Bien, ¿quién más? Hermano Sebastián. Y después el hermano parece que... ¿No? Ay. Hermano Sebastián. Y ahora sí. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Bien. ¿Algún otro hermano o hermana? Hermana Liz. Romanos 1:18. Porque... ¡Ay! No, sí me lo sé. No dice el versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿La cita? Sí, dije Romanos 1:18. Bien. Ya. ¿Quién más? Hermana Connie. Uy, volvimos a estar empatados. Ya. Ya. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Bien. Ya. Vamos a dejarlo empatado. Bien. Bueno, el inicio del versículo dice la ira de Dios. Bueno, ¿qué es la ira de Dios? Es la manifestación de su aborrecimiento de todo lo que no es santo, lo que no es bueno y justo. Dios detesta intensamente todo lo que es malo. Bueno, esta ira en contra del pecado se revela, se da a conocer desde el cielo, desde lo más alto, desde lo santo del trono de Dios. Porque Él lo ve todo. Yo cuando pensaba en este versículo me acordaba de lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra, lo que sucedió en el diluvio, porque todas estas cosas vinieron, la ira de Dios, por los pecados de estas personas, y obviamente en el diluvio por todas las personas, vino desde el cielo. Vino desde el cielo. Y no hay quien se esconda de lo que viene desde arriba. Esta ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando el apóstol Pablo en el versículo nos indica a los hombres, no se asuste hombre, se refiere al ser humano, ¿ya? Al hombre y a la mujer, ¿ya? Ahora, la impiedad denota la determinación del hombre de no conformarse al carácter y a la voluntad de Dios.
el deseo de vivir sin Dios y ser diferente a Dios. Y esto va provocando una irreverencia, una falta de respeto, una burla a la persona y a las cosas de Dios. El hombre pecador no puede amar a Dios, ni obedecer, ni agradar a Dios, porque es hostil a las cosas de Dios. Ahora, la injusticia es un hecho que viola o infringe la ley, algo ilícito, lo que no es recto, la imperfección moral, es decir, todo lo que está a favor del pecado y en contra, totalmente opuesto a la ley de Dios. Esta forma de actuar de hombres y mujeres, como dice el versículo, por medio de engaños, de mentiras, de palabras vanas, de sabiduría humana, con actos ilícitos, provoca detener. Ahora, esta palabra, el griego, podríamos traducirla también como refrenar, reprimir, impedir, encerrar, estorbar, dificultar, obstaculizar. ¿Qué cosa? La verdad que proviene de Dios. Y esto genera, primero, un autoengaño para la persona y por el otro lado, una influencia hacia otras personas. Un autoengaño porque se dice a sí mismo, no existe Dios, ¿cierto? No existe Dios y además dice que no existe Dios para que no castigue mi pecado, por supuesto, para que no castigue mi pecado y para callar mi conciencia moral. Y bueno, la influencia para otros es obviamente para que no conozcan o no se revele las verdades de Dios. Ahora, esta verdad de que habla el apóstol es que existe Dios y es el autor de toda la creación, la cual está abierta para la razón humana sin necesidad que intervenga algo sobrenatural. Nosotros tan solo con ver la creación, o lo que nos indica el apóstol Pablo, es que la creación está. Y por detrás hay un creador que es Dios. La otra verdad es que el hombre fue creado para alabar a Dios y por eso busca cualquier cosa obviamente en su pecado, fuera de la ley de Dios, busca adorar a cosas, objetos, animales, cosas. Pero el hombre fue creado, la verdad es que el hombre fue creado para alabar a Dios y que puso además eternidad en su corazón y además puso la ley moral. Y por eso vemos que los niños, cuando están haciendo algo ilícito o sacar algo sin permiso, ¿qué estás haciendo? Y lo vemos corriendo. Es porque la ley moral está en él y Dios la puso, esa es la verdad. En resumen, este versículo podemos concluirlo que la ira de Dios está en contra de toda la humanidad pecadora, contra todo el pecado que tiene la humanidad. Ahora, en Cristo cada ser humano es salvado de la ira de Dios. Nosotros fuimos salvos por la ira de la ira de Dios. En Cristo cada cristiano puede cultivar un corazón lleno de gratitud y de alabanza a Dios. Y eso es como nosotros deberíamos estar. Porque esa ira estaba sobre nosotros. De cada uno de nosotros. Y a través de Cristo, a través de la obra de Cristo, nosotros fuimos salvados de esa ira, de esa condenación a causa de nuestros pecados. Eso por un lado, la gratitud de nosotros. Y por otro lado, hay personas, como decía el versículo, que detienen por medio de la injusticia la verdad. Bueno, nosotros sabemos la verdad. Por lo tanto, somos portavoces de la verdad. Así como ellos detienen la injusticia, nosotros tenemos que ser usados por Dios para detener esta injusticia. Por supuesto, la obra la hace Dios, pero estamos aquí para poder ser servidores de nuestro Señor, porque la verdad está en nosotros. ¿Amén? Porque la palabra lo reveló. Dice así el versículo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, vamos a tu presencia para agradecerte que aquella ira que está en contra del pecado, Padre, que viene de ti, nosotros fuimos salvados a través de Cristo de aquello. Damos gracias a Dios por esa verdad y ayúdanos también a ser fieles a esta verdad y poder también ser unos misioneros, unos mensajeros de lo que tú has puesto en nuestras vidas. Porque es el Evangelio
es Cristo mismo, su obra, a través de su sangre, preciosa sangre, que tú nos has librado de la ira venidera. Así que dejamos en control también el siguiente versículo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.